Ya tiene muchos años, su familia es muy amiga de mi familia y bueno, es para mí un gusto poderles presentar hoy al profesor Joel Corona. Bueno, dejen aquí, extiendo mi paper pad. Ahora hay otros iPad, yo tengo paper pad. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Pues es para mí una responsabilidad, porque siempre es una responsabilidad comunicar lo que hay en el corazón de Dios hacia el corazón de la gente, de todos los que estamos aquí. No es algo tan sencillo, no es cuestión de preparar, ¿verdad? No es cuestión de una habilidad, es cuestión de que Dios haga lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer en medio de nosotros. Pero bueno, es su misericordia y es cuando nos ponemos detrás del Señor que Él es el que habla. Nadie enseña, nadie de los que subimos aquí enseña. El que enseña es Dios, es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Y bueno, esta tarde yo confío en que Dios está en medio de nosotros y que Él nos llevará a una verdad. Si usted le quiere poner un nombre a lo que hoy voy a compartir, le puede poner Pascua, la fiesta familiar. Y vamos al libro de Éxodo, el libro de la salida. La salida. En él se narra cómo el pueblo de Israel fue liberado del yugo de esclavitud en Egipto. Es ahí donde se narra cómo es que Dios hizo tantas maravillas. Luego cuando leemos en Isaías que dice, naciones daré por ti, ¿sí? Daré pueblos por tu vida, dice. Ahí lo vemos claramente. Dios trajo un juicio tremendo sobre el pueblo de Egipto porque había tenido a su pueblo en esclavitud. Los había tenido ahí con cadenas. Y Dios estableció un juicio y realmente tuvo que hacer un juicio sobre toda la nación, sobre todos sus dioses. Los dioses principales de los egipcios fueron traídos a vergüenza por el poder de Dios. El mismo faraón, que era considerado un dios, fue puesto en vergüenza. Su propio hijo unigénito, su propio hijo primogénito fue muerto. Ese fue el juicio que Dios estableció. Ahí Dios cumplió su palabra. Naciones daré por ti. Y se narran en el libro del Éxodo, que eso quiere decir salida, escapatoria. Eso quiere decir Éxodo. Bien. Y es ahí en la fiesta de la Pascua donde comprendemos muchas cosas. Hoy Dios quiere que entendamos que la Pascua fue instituida no solo como el simbolismo de la muerte sustitutoria de Cristo, sino como una celebración que va más allá, que toca la salvación y la preservación de las familias y las generaciones que escojan vivir bajo la protección divina de la sangre del Cordero. Todos hemos ido aprendiendo. Yo creo que lo que
Alberto Gloria y luego Ruth de Trueglen y también Luis Arco y nuestros directores nos han compartido, ha sido muy esclarecedor y de alguna manera hemos llegado a un entendimiento claro de lo que la fiesta de la Pascua significa y lo que Dios ha instituido que hagamos en esa celebración. Estos últimos años hemos estado celebrando esta fiesta junto con las otras fiestas de Dios y hemos venido o hemos tratado de venir como familias para ofrecer al Señor nuestra honra simbolizada en nuestras ofrendas generosas. Sin embargo, algo que quizás no hemos notado es que mientras más perseveremos en la práctica de esta fiesta, Dios irá revelando a nuestro corazón, a nuestras vidas, aspectos nuevos y sumamente importantes de lo que Él preparó para nosotros por medio del sacrificio de Cristo, como el Cordero perfecto de la Pascua. Jesús fue el Cordero perfecto de la Pascua. Y esta fiesta fue instituida y su significado fueron instituidos como una fiesta eminentemente familiar. Y no solamente familiar, sino generacional. O sea, no solamente toca a la familia que la celebra, sino a sus generaciones. El pueblo de Israel lleva siglos celebrando la fiesta de la Pascua. Y es por eso que nadie se explica por qué el pueblo de Israel, aunque ellos no han reconocido todos, algunos ya lo han reconocido, pero aunque algunos no han reconocido a Cristo como el Señor, como su Salvador, como su amo, como el amo de sus vidas, aún así la gente no se explica por qué el pueblo de Israel, siendo tan pequeño, sigue siendo tan próspero, sigue siendo tan poderoso, sigue teniendo tanto favor. Es que a lo largo de los siglos ellos han practicado esto. Y no crean que el asunto de que lo celebre Israel y no lo celebren otros pueblos fue porque Dios nada más escogió a un pueblo. No, Dios le propuso. La palabra de Dios dice en Deuteronomio que Dios le propuso a otros pueblos que fueran sus hijos, pero dice que solamente Israel fue quien aceptó. Dice, no es que yo te escogí porque seas el más grande. No, tú fuiste el más pequeño de todos y a ti te escogí. Pero fueron los que le dijeron a Dios, sí lo haremos. Y aunque en el camino se han equivocado muchas veces, han hecho lo incorrecto, Dios ha sido fiel y ha guardado su pacto. Y ese pacto que se dio con Israel, que no es el nuevo pacto en el que nosotros vivimos, los ha mantenido así. Ahora imagínense estando bajo un nuevo pacto. Bajo el pacto que se estableció siendo Jesús el Cordero mismo de la Pascua. Vamos a Éxodo 12 y vamos a leer un pasaje un tanto largo, son 14. Gracias. Bien. Ay, ya se me oye voz más de hombre, ¿verdad? Bueno, me cambiaron el micrófono. Bien. Éxodo 12 del 1 al 14. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Díganme sí. Ah, ok, ya. Ya, entonces ya lo tienen. Éxodo 12, 1. Dice, y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes les será principio de los meses. Ah, caramba. Para Dios el año nuevo inicia con la Pascua. No inicia el 31 de diciembre,
como nosotros el 1 de enero como nosotros lo celebramos. Aunque debo decirles, ¿sabían ustedes que la fiesta principal de muchos judíos es cuando nosotros la celebramos? El 1 de enero. ¿Sí me entendieron o no? No me entendieron, ¿verdad? Bueno, esa es una fiesta muy buena para ellos. Ok, 1 de enero. Ok, pero no, para Dios el año nuevo empieza en la Pascua. Dice, será principio de todos los meses. Este es el primero en los meses del año. Para ustedes este será el primero en los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según ¿las qué? Familias de los padres. Un cordero por, mas si la fuere tan pequeña. Fíjese, en 3 líneas, Dios repite 3 veces la palabra familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Guarde bien esta frase. El animal será sin defecto. Macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel. También guarde esta imagen. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Y lo comerán así, ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies y su bastón en su mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Dios. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y luego viene una firma. Dice, yo, el Señor. ¿Usted qué haría si hoy le llegara una carta y que diga Presidencia de la República? Y abre usted el sobre y dice, señor fulanito de tal, aunque nadie se llama así, como decía ayer Víctor Cermeño, ¿verdad? Nadie se llama fulanito de tal, pero bueno, señor tal. El día 4 de marzo de 2013, requiero que usted se presente en las instalaciones del Palacio Nacional en el centro de la Ciudad de México. Atentamente, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. ¿Usted qué haría? ¿Iría o no iría? ¿Sí iría o no iría? ¿O diría, pues lo voy a pensar? No, es que no tengo dinero. ¿Qué haría usted para ir? ¿Qué haría? Iría, acomodé lugar, así se fuera caminando desde hoy en la noche o saliendo de aquí se fuera caminando, llegaría a la Ciudad de México, porque lo está citando el presidente de la República. Pero uno mayor al presidente de la República fue quien firmó esto. Yo, el Señor.
Entonces era un decreto, era algo que se tenía que hacer. Dice, y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de ustedes. Y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para el Señor durante sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. No habla aquí de algo que mañana los invito a una fiesta y cuando se termine, cada quien, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. No. El Señor estaba hablando de una institución, de una fiesta instituida por Él y que se tendría que practicar por todas las generaciones. No importa si ahora esas generaciones que nos han alcanzado de la gente que le creyó a Dios en el pasado, seamos nosotros y que vivamos en México, que ya no vivamos en Israel o en Jerusalén. Mucha gente piensa que esto era para los judíos. No, esto nos alcanza a nosotros y en un momento más lo vamos a entender. Vamos a entender por qué nos alcanza a nosotros. Pero hemos perdido un poco ese entender de lo que es la fiesta de la Pascua. Nos lo han enseñado y nos lo han enseñado muy bien. Y como que todavía nos cuesta trabajo. Todavía en estas fechas, no porque sean estas fechas, la verdad, estas fechas son de vacaciones para mucha gente, pero creo que sí nos dan la oportunidad de pensar y considerar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha ordenado. Pero nos perdemos más en a dónde vamos a ir de vacaciones y que si la tarifa alta o la tarifa baja y que si los camiones y los aviones o el burro o el aventón, no sé, como hay gente, la gente planee sus vacaciones y que si va a estar muy lleno y que si la playa y que si Acapulco, si Guatanejo o Guayabitos o donde sea, ¿no? Ahí están los planes, ¿no? Que nos ahogan, que nos quitan un poco la concentración de lo que muchas veces en estos días podríamos estar considerando en nuestro corazón. Y mucha gente celebra la Semana Santa y ahí están, y que el lunes, y que el martes, y que el miércoles de contienda con los escribas y fariseos, y que el jueves que sí, la cena del Señor. Ahí están, a ver en qué día exactamente cada cosa se tiene que hacer y qué. Pero eso nos quita la atención de lo que sucedió el día en que Dios determinó que iba a ser algo definitivo con la raza humana. La fiesta de la Pascua era un recordatorio constante, era una imagen constante que durante siglos o que durante muchos años se estuvo practicando y practicando y practicando desde los tiempos de Moisés, se estuvo practicando y practicando y practicando y practicando. Y cada año, cada momento en que se practicaba, hablaba de una cosa. Hablaba de Jesús. Hablaba de Jesús como el Cordero de la Pascua. Hablaba de Jesús y de su obra a favor de los hombres y a favor de las familias. Cada año, el jefe de la casa tendría que escoger a su mejor,
a su mejor cordero, al mejor de todos. Esto no va mucho con los ganaderos, ¿verdad? Los ganaderos regularmente pues venden a los no tan buenos y se quedan con los mejores, como pies de cría. Se quedan con ellos como pies de cría y a esos son a los que ponen a reproducirse para ir mejorando la raza de sus ganados. Pero la ordenanza de Dios era clara. Necesito que me sacrifiques, quiero que me sacrifiques. Vas a sacrificar al mejor de tus corderos, al que cuando lo vean los sacerdotes por todos lados no le encuentren ningún defecto, que ninguna parte de su cuerpo esté dañada, que le van a revisar los dientes, la nariz, todo, y van a encontrar que es el mejor de todos, y lo van a comparar con los demás y van a ver que es el mejor. Ese es el que me vas a sacrificar, el mejor cordero de todos. Y estaba incluida la familia. Y Jesús era el centro de todo. Todo hablaba de Jesús. Todo hablaba de Jesús. La preparación, el cómo habían de preparar al cordero, cuál era el cordero que tenían, cómo lo iban a comer, que no le iban a quebrar un solo hueso, que tenía que desangrarse hasta la última gota y solamente así lo podían comer. Eran tantas cosas que estaban involucradas ahí, tanto simbolismo, pero todo hablaba de Jesús. Pero lo perdemos de vista. Muchas veces hemos tomado la tradición humana, ¿verdad? Hemos tomado la tradición humana de que, pues nos alocamos y nos ponemos así, medios tristones, medios, melancólicos. Ay, pobre Jesús. Pero Jesús no lo planeó. Dios no lo planeó para eso. Dios no planeó esto para que nosotros nos compadeciéramos de Jesús. Dios a través de esto nos quería decir algo más. Al pueblo de Israel le decía cada vez: este es el plan de tu redención. Este es el plan que tengo para salvarte, para redimirte. Un cordero sin mancha que será ofrecido por ti. El mismo Jesús celebraba la Pascua. Y cada Pascua, cada fiesta de la Pascua, Jesús sabía. Le era dicho a Jesús: tú vas a estar ahí. El día que le fue revelado claramente a su corazón por el Espíritu Santo, aquella vez que abrió el libro en la sinagoga y vino la revelación del Espíritu Santo a su vida a través de lo que leyó, y que decía: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Cuando vio eso a Jesús y le fue revelado que Él era el Cordero de Dios, entonces dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Ya lo querían apedrear, querían adelantar la Pascua,
pero Él salió en medio de ellos y dice que a partir de ahí empezó su ministerio. Jesús entendió desde que era niño. Él sabía que algo importante iba a pasar en la Pascua. Él sabía que había algo ahí. Era un niño, era un joven que se comunicaba con Dios, que tenía una relación con Dios y sabía que algo estaba ahí. Y cuando le fue revelado claramente, entonces él no rehuyó esa parte. La Pascua era Él. Él era el Cordero de la Pascua. Él fue inmolado, como decía aquí la Escritura, entre las dos tardes. Éxodo 12:6. Éxodo 12:6 dice: y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Juan 19, 31 al 42. Vamos a Juan 19, 31 al 42. No, 31. Dice al 33 y luego al 42, perdón, 31 al 33 y luego al 42. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Fíjense, cuando se sacrificaba el cordero, dice la Biblia que no le podían quebrar ningún hueso. Y dice, y a Jesús no le pudieron quebrar ningún hueso porque ya había muerto. Y se cumplió ahí la Escritura que decía, ningún hueso de él será quebrado. Y luego en el 42 dice, ahí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Era entre las dos tardes. Era la preparación de la Pascua. Y Jesús había sido inmolado entre las dos tardes, tal y como lo decía Éxodo. Jesús era prefigurado en todas las ceremonias. Todas las veces que la Pascua se celebraba, ahí estaba Jesús. Y muchos no lo veían. Y tal parece que algunos todavía no lo ven. Pero si usted lee el relato de Éxodo y lee el relato de los evangelios acerca de la muerte de Jesús, cómo padeció, cómo fue llevado ante los tribunales, ante los distintos tribunales, los juicios, el juicio político, el juicio religioso, todos los juicios que le hicieron a Jesús. Usted verá que es exactamente lo que se hacía en la Pascua. Éxodo 12, 7 y 13 dice: y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y luego el 13 dice: y la sangre les será por señal en las casas donde estén. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes. Y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día les será memorable y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Lo celebrarán como fiesta al Señor. Así también, dice Hebreos 9:28, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan.
El sacrificio de Cristo no solamente ofrece la salvación, sino que ofrece la preservación a quien viva bajo la cobertura de su sangre. La sangre de Jesús fue derramada para salvación y para preservación tuya y de tu casa, tuya y de tu familia, mía y de mi familia, mía y de mis generaciones. La sangre de Jesús fue ofrecida para eso. La sangre del Cordero era ofrecida y cubría temporalmente los pecados. Los pecados eran como escondidos detrás de un velo y Dios no los podía ver. Y entonces había favor de Dios con el pueblo. Pero en el caso de Jesús, el sacrificio de Cristo eliminó el pecado. Ya no solamente fue cubierto, el pecado fue pulverizado, fue hecho nada. Porque Jesús no solamente fue puesto como un cordero, fue puesto como el cordero que se convirtió en serpiente. Ay, no me vean con ojos raros y con ganas de apedrearme. No estoy hablando de una herejía. El mismo Jesús dijo eso de él mismo. Muchos no nos explicamos. Y ayer Víctor en el café que se les ofreció a las personas que hicieron una decisión por Cristo en el café con María del Sol, y de veras a mí me da muchísima vergüenza decir esto porque estuvimos aquí y vimos muy poca gente, porque a pesar de que algunos pidieron muchos pases para traer a sus invitados al café, no los trajeron. No los trajeron, pidieron todos los pases del mundo y no vinieron. Y fue algo de veras impresionante lo que aprendimos y lo que vimos ayer. Pero preguntaba Víctor, ¿por qué nos queremos explicar por qué Jesús sufrió tanto en el huerto de Getsemaní que su sudor eran gotas de sangre? ¿Por qué? ¿Por qué era el sufrimiento? Jesús acababa de celebrar la fiesta de la Pascua. Vamos a Juan. Vamos a Juan. Y dice, perdón, hace rato dije Juan en la mañana, pero era Lucas. Lucas 22, del verso 7 en adelante. Fíjense lo que dice. Aquí vamos a empezar a ver lo que pasaba con la Pascua. ¿Qué era lo que decía la Pascua? ¿Por qué se celebraba la Pascua? ¿Por qué Dios instituyó que cada año se celebrara? Dice, llegó el día de los panes sin levadura. Es Lucas 22, 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Qué era necesario sacrificar? Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan, prepárennos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entre y digan al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, fíjense lo que les dijo, ¿cuánto
cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Y ya ahí empieza toda una discusión entre los apóstoles, y algunos todavía no comprendían muy bien y decían: ay, pues ¿quién lo va a entregar? Y no sabían lo inminente, no se daban cuenta de que estaban a punto de preparar la Pascua, de celebrar la fiesta de la Pascua, y que quien iba a estar en el centro de toda esa celebración, quien iba a ser el sacrificio perfecto, el sacrificio más alto que nunca antes se había ofrecido y nunca más se volverá a ofrecer en esta tierra, estaba sentado junto a ellos. Y que era inminente, que estaban a unos minutos de que fuera entregado. Él era el Cordero de la Pascua, pero un cordero que se convirtió en serpiente. En Juan 3, 14 y 15, vean lo que dice Jesús de sí mismo, para que no me apedreen al salir. Vean lo que dice Jesús. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué levantó Moisés? Dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús, ¿cómo? Como serpiente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué era la serpiente? ¿Por qué Jesús? Por eso, cuando sale de la celebración, Él sabe que su hora ha llegado. Él mismo se los dice claramente a los apóstoles y ellos no lo entienden, pero dice: ya llegó la hora. Él lo tenía claro en su corazón: hoy es el día. Y entonces va al huerto y ahí mismo clama al Padre y le dice: si quieres que pase de mí esta copa, dice, pero no sea como yo quiero, sino como sea tu voluntad. Y estaba en esa lucha, porque él sabía algo, que él se iba a hacer abominable a los ojos de su Padre. Él era la serpiente. Él no solamente cargó el pecado de la humanidad, él era el pecado. Él era el pecado. El justo de los justos. El Cordero perfecto. El mejor Cordero. De hecho, el único Cordero que Dios tenía. Y fue hecho pecado. Le veremos, decía Isaías, mas sin ningún atractivo para que le deseemos.
Era tan horrible la apariencia de Jesús. Era tan horrible por tu pecado y por mi pecado. Por el pecado de todos los secuestradores y de todos los narcotraficantes y de todos los ladrones y de todos los violadores y de todos los mentirosos y de todos los defraudadores. Era tan abominable el aspecto de Jesús que el Padre no lo quiso ver. Volteó su rostro. Es cuando Jesús clama: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús era una serpiente. Jesús era la serpiente. No crean que se subió como una representación de, no, Él era el pecado. Segunda de los Corintios 5:21 nos aclara más el asunto. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros. ¿Por quién? Personalízalo. Por mí. Al que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado. ¿Se dan cuenta? En ese momento fue cambiado todo el aspecto de Jesús. Él fue pecado. Él era el pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fue un intercambio que se hizo en el cielo. Dios dijo: voy a poner a mi cordero, al mejor, al único que tengo. Y como se había venido haciendo durante siglos y siglos y siglos y siglos y siglos y siglos, año tras año se había venido haciendo, ofrecer un cordero el día de la Pascua. Un cordero que traería salvación y protección por la familia, salvación y protección por el hombre, por la mujer. Ese día Dios tomó a su único cordero, que era su propio hijo, y lo puso en el altar del sacrificio. En ese gran altar del sacrificio que fue toda la ciudad de Jerusalén, por donde anduvo Jesús de un lado para otro, siendo enjuiciado, siendo abofeteado, latigueado, agarrado a varazos, donde toda la gente lo escarneció, se burló de él. Era el gran altar del sacrificio. El monte de la calavera fue el altar del sacrificio. Cada que se celebraba un sacrificio ahí a las afueras del templo, y estaban en el atrio y partían el cordero, era una imagen de Cristo. Cristo era inmolado. Era la imagen de que Cristo sería inmolado de esa manera. Y todavía la manera en la que Él fue inmolado fue bestial, fue mucho más cruel de lo que se hacía con los corderos. Porque el mandamiento de Dios no era que el cordero fuera agarrado a varazos y a latigazos y se burlaran de él. No, nada de eso. Sin embargo, con Jesús, sobre Jesús vino una hazaña tal porque Él era la serpiente.
que tenía que ser colgada en el desierto, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, sino tenga vida eterna. Podremos dirigir nuestra ofrenda hacia ese objetivo. Hoy es necesario que creamos que Dios quiere involucrar a tu familia y a mi familia en el plan maravilloso de redención que se dio cuando Jesús subió a la cruz y fue muerto por el pecado de la humanidad. Tenemos que creer en eso. Hoy, si tú vienes por primera ocasión, te quiero decir, tu familia está incluida. Si tú hoy viniste invitado, tu familia está incluida. Pero alguien necesita ser como aquel carcelero en Filipos, ¿no? Que Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él fue como la puerta de entrada para el evangelio en su casa. Y dice que después fueron todos bautizados. Todos creyeron a Dios en su casa. 24 de este mes, el día 24 de marzo, que celebraremos la fiesta de la Pascua, vendremos como familias y traeremos una ofrenda que honre a Dios y la podremos dirigir hacia la restauración de nuestra familia. Hay cosas que restaurar en la familia. Hay familias que necesitan ser no solamente restauradas, sino reconstruidas. Y el día de la fiesta de la Pascua podremos dirigir nuestra ofrenda hacia ese objetivo. Hoy es necesario que creamos que Dios quiere involucrar a tu familia y a mi familia en el plan maravilloso de redención que se dio cuando Jesús subió a la cruz y fue muerto por el pecado de la humanidad. Tenemos que creer en eso. Hoy, si tú vienes por primera ocasión, te quiero decir, tu familia está incluida. Si tú hoy viniste invitado, tu familia está incluida. Pero alguien necesita ser como aquel carcelero en Filipos, ¿no? Que Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él fue como la puerta de entrada para el evangelio en su casa. Y dice que después fueron todos bautizados. Todos creyeron a Dios en su casa. 24 de este mes, el día 24 de marzo, que celebraremos la fiesta de la Pascua, vendremos como familias y traeremos una ofrenda que honre a Dios y la podremos dirigir hacia la restauración de nuestra familia. Hay cosas que restaurar en la familia. Hay familias que necesitan ser no solamente restauradas, sino reconstruidas. Y el día de la fiesta de la Pascua podremos dirigir nuestra ofrenda hacia ese objetivo. Hoy es necesario que creamos que Dios quiere involucrar a tu familia y a mi familia en el plan maravilloso de redención que se dio cuando Jesús subió a la cruz y fue muerto por el pecado de la humanidad. Tenemos que creer en eso. Hoy, si tú vienes por primera ocasión, te quiero decir, tu familia está incluida. Si tú hoy viniste invitado, tu familia está incluida. Pero alguien necesita
ser como aquel carcelero en Filipos, ¿no? Que Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él fue como la puerta de entrada para el evangelio en su casa. Y dice que después fueron todos bautizados. Todos creyeron a Dios en su casa. 24 de este mes, el día 24 de marzo, que celebraremos la fiesta de la Pascua, vendremos como familias y traeremos una ofrenda que honre a Dios y la podremos dirigir hacia la restauración de nuestra familia. Hay cosas que restaurar en la familia. Hay familias que necesitan ser no solamente restauradas, sino reconstruidas. Y el día de la fiesta de la Pascua podremos dirigir nuestra ofrenda hacia ese objetivo. Hoy es necesario que creamos que Dios quiere involucrar a tu familia y a mi familia en el plan maravilloso de redención que se dio cuando Jesús subió a la cruz y fue muerto por el pecado de la humanidad. Tenemos que creer en eso. Hoy, si tú vienes por primera ocasión, te quiero decir, tu familia está incluida. Si tú hoy viniste invitado, tu familia está incluida. Pero alguien necesita ser como aquel carcelero en Filipos, ¿no? Que Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él fue como la puerta de entrada para el evangelio en su casa. Y dice que después fueron todos bautizados. Todos creyeron a Dios en su casa. 24 de este mes, el día 24 de marzo, que celebraremos la fiesta de la Pascua, vendremos como familias y traeremos una ofrenda que honre a Dios y la podremos dirigir hacia la restauración de nuestra familia. Hay cosas que restaurar en la familia. Hay familias que necesitan ser no solamente restauradas, sino reconstruidas. Y el día de la fiesta de la Pascua podremos dirigir nuestra ofrenda hacia ese objetivo. Hoy es necesario que creamos que Dios quiere involucrar a tu familia y a mi familia en el plan maravilloso de redención que se dio cuando Jesús subió a la cruz y fue muerto por el pecado de la humanidad. Tenemos que creer en eso. Hoy, si tú vienes por primera ocasión, te quiero decir, tu familia está incluida. Si tú hoy viniste invitado, tu familia está incluida. Pero alguien necesita ser como aquel carcelero en Filipos, ¿no? Que Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él fue como la puerta de entrada para el evangelio en su casa. Y dice que después fueron todos bautizados. Todos creyeron a Dios en su casa. 24 de este mes, el día 24 de marzo, que celebraremos la fiesta de la Pascua, vendremos como familias y traeremos una ofrenda que honre a Dios y la podremos dirigir hacia la restauración de nuestra familia. Hay cosas que restaurar en la familia. Hay familias que necesitan ser no solamente restauradas, sino reconstruidas. Y el día de la fiesta de la Pascua podremos dirigir nuestra ofrenda hacia ese objetivo.
Hoy es necesario que creamos que Dios quiere involucrar a tu familia y a mi familia en el plan maravilloso de redención que se dio cuando Jesús subió a la cruz y fue muerto por el pecado de la humanidad. Tenemos que creer en eso. Hoy, si tú vienes por primera ocasión, te quiero decir, tu familia está incluida. Si tú hoy viniste invitado, tu familia está incluida. Pero alguien necesita ser como aquel carcelero en Filipos, ¿no? Que Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él fue como la puerta de entrada para el evangelio en su casa. Y dice que después fueron todos bautizados. Todos creyeron a Dios en su casa. 24 de este mes, el día 24 de marzo, que celebraremos la fiesta de la Pascua, vendremos como familias y traeremos una ofrenda que honre a Dios y la podremos dirigir hacia la restauración de nuestra familia. Hay cosas que restaurar en la familia. Hay familias que necesitan ser no solamente restauradas, sino reconstruidas. Y el día de la fiesta de la Pascua podremos dirigir nuestra ofrenda hacia ese objetivo. Hoy es necesario que creamos que Dios quiere involucrar a tu familia y a mi familia en el plan maravilloso de redención que se dio cuando Jesús subió a la cruz y fue muerto por el pecado de la humanidad. Tenemos que creer en eso. Hoy, si tú vienes por primera ocasión, te quiero decir, tu familia está incluida. Si tú hoy viniste invitado, tu familia está incluida. Pero alguien necesita ser como aquel carcelero en Filipos, ¿no? Que Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él fue como la puerta de entrada para el evangelio en su casa. Y dice que después fueron todos bautizados. Todos creyeron a Dios en su casa. 24 de este mes, el día 24 de marzo, que celebraremos la fiesta de la Pascua, vendremos como familias y traeremos una ofrenda que honre a Dios y la podremos dirigir hacia la restauración de nuestra familia. Hay cosas que restaurar en la familia. Hay familias que necesitan ser no solamente restauradas, sino reconstruidas. Y el día de la fiesta de la Pascua podremos dirigir nuestra ofrenda hacia ese objetivo. Hoy es necesario que creamos que Dios quiere involucrar a tu familia y a mi familia en el plan maravilloso de redención que se dio cuando Jesús subió a la cruz y fue muerto por el pecado de la humanidad. Tenemos que creer en eso. Hoy, si tú vienes por primera ocasión, te quiero decir, tu familia está incluida. Si tú hoy viniste invitado, tu familia está incluida. Pero alguien necesita ser como aquel carcelero en Filipos, ¿no? Que Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él fue como la puerta de entrada para el evangelio en su casa.
Y dice que después fueron todos bautizados. Todos creyeron a Dios en su casa. 24 de este mes, el día 24 de marzo, que celebraremos la fiesta de la Pascua, vendremos como familias y traeremos una ofrenda que honre a Dios y la podremos dirigir hacia la restauración de nuestra familia. Hay cosas que restaurar en la familia. Hay familias que necesitan ser no solamente restauradas, sino reconstruidas. Y el día de la fiesta de la Pascua podremos dirigir nuestra ofrenda hacia ese objetivo. Hoy es necesario que creamos que Dios quiere involucrar a tu familia y a mi familia en el plan maravilloso de redención que se dio cuando Jesús subió a la cruz y fue muerto por el pecado de la humanidad. Tenemos que creer en eso. Hoy, si tú vienes por primera ocasión, te quiero decir, tu familia está incluida. Si tú hoy viniste invitado, tu familia está incluida. Pero alguien necesita ser como aquel carcelero en Filipos, ¿no? Que Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él fue como la puerta de entrada para el evangelio en su casa. Y dice que después fueron todos bautizados. Todos creyeron a Dios en su casa. 24 de este mes, el día 24 de marzo, que celebraremos la fiesta de la Pascua, vendremos como familias y traeremos una ofrenda que honre a Dios y la podremos dirigir hacia la restauración de nuestra familia. Hay cosas que restaurar en la familia. Hay familias que necesitan ser no solamente restauradas, sino reconstruidas. Y el día de la fiesta de la Pascua podremos dirigir nuestra ofrenda hacia ese objetivo. Hoy es necesario que creamos que Dios quiere involucrar a tu familia y a mi familia en el plan maravilloso de redención que se dio cuando Jesús subió a la cruz y fue muerto por el pecado de la humanidad. Tenemos que creer en eso. Hoy, si tú vienes por primera ocasión, te quiero decir, tu familia está incluida. Si tú hoy viniste invitado, tu familia está incluida. Pero alguien necesita ser como aquel carcelero en Filipos, ¿no? Que Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él fue como la puerta de entrada para el evangelio en su casa. Y dice que después fueron todos bautizados. Todos creyeron a Dios en su casa. 24 de este mes, el día 24 de marzo, que celebraremos la fiesta de la Pascua, vendremos como familias y traeremos una ofrenda que honre a Dios y la podremos dirigir hacia la restauración de nuestra familia. Hay cosas que restaurar en la familia. Hay familias que necesitan ser no solamente restauradas, sino reconstruidas. Y el día de la fiesta de la Pascua podremos dirigir nuestra ofrenda hacia ese objetivo. Hoy es necesario que creamos que Dios quiere involucrar a tu familia y a mi familia en el plan maravilloso de redención que se dio
cuando Jesús subió a la cruz y fue muerto por el pecado de la humanidad. Tenemos que creer en eso. Hoy, si tú vienes por primera ocasión, te quiero decir, tu familia está incluida. Si tú hoy viniste invitado, tu familia está incluida. Pero alguien necesita ser como aquel carcelero en Filipos, ¿no? Que Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él fue como la puerta de entrada para el evangelio en su casa. Y dice que después fueron todos bautizados. Todos creyeron a Dios en su casa. 24. Hoy, si vienes por primera ocasión, quiero invitarte. O si has estado aquí muchas veces y no habías dado el paso de decidir y darle tu vida a Cristo y decirle: ven a mi vida, quiero que tú seas el amo y Señor de mi vida. Hoy lo puedes hacer. Si alguien lo quiere hacer hoy, levante su mano, por favor. Gracias, gracias, gracias. Veo sus manos. Gracias, gracias, gracias. Y sé que hay algunos que no la han levantado, pero quizás quieran pasar aquí al frente. Les quiero pedir un favor. Todos los que levantaron su mano, pasen aquí al frente. Queremos orar con ustedes. Pasen aquí al frente. Dios ama la sinceridad del corazón. Así, viendo de frente hacia mí, por favor, si se pueden poner aquí, si son tan amables. Gracias. Qué bueno que han pasado, porque esta es la mejor decisión. La sangre de Cristo fue derramada por ustedes también. Hoy podrán irse de aquí después de hacer esta oración y decir: sí, ya tomé el hisopo y la sangre de Jesús me cubre. Y la sangre de Jesús, sí, quieren seguir viniendo, sigan viniendo. Gracias a Dios. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de salvación. A mí un día me tuvieron que guiar en esta oración que ahora van a hacer ustedes. Me tuvieron que guiar. Yo no sabía qué decirle a Dios. Yo sentía y decía: yo te necesito, Dios. Yo decía eso, pero no sabía cómo decírselo. Y me tuvieron que guiar. Quiero guiarles en una oración. Sí. Les voy a pedir un favor. Cierren sus ojos. No es nada místico ni nada misterioso. Es solamente para que no se distraigan. Y que puedan decirle a Dios. Y puedan en voz alta decirle esto a Dios para que se oigan. Sí, hay más. Están viniendo más. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Hoy Dios está sonriendo desde el cielo al verlos. Inclinen su rostro y cierren sus ojos y repitan conmigo en voz alta para que oigan lo que le están diciendo a Dios. Díganle: Señor Jesús, hoy he comprendido que te necesito, que mi familia te necesita. Pero hasta el día de hoy he comprendido que tú subiste a la cruz a favor de mi familia y a favor de mí. Padre, perdóname, porque hasta el día de hoy he vivido haciendo lo que he querido, haciendo mi propia voluntad, como si tú no existieras, porque no te he consultado en las cosas importantes y no importantes de mi vida. Pero a partir de hoy te pido que vengas a mi corazón
y que seas el Señor y el amo de mi vida. A partir de hoy, quiero tenerte en mi corazón, en el centro de mi vida, de mis decisiones y de mis acciones. Gracias por perdonarme, por aceptarme este día en tu familia. Gracias, Señor. Te doy mi corazón, te doy mi vida. Gracias por recibirme en tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y yo sé que hay familias, hay gente de ustedes que están sufriendo por su familia. Si hay alguien que necesite restauración en su familia, levante sus manos. Restauración de relaciones, restauraciones financieras, restauraciones de salud, restauraciones. Levante sus manos y empiece a clamar y dígale al Señor: Señor, salva a mi familia.